Estás escuchando Falta en Vido, el magazine de los domingos por Radio M, junto a Guillermo Acrich, Federico de Cailiet y Luis Moro. Estamos en el magazine, arrancando la segunda hora, camino al mediodía, con todo, qué programa, con muchos condimentos, y estamos recibiendo al ingeniero Enrique Martínez en esta mañana de domingo, agradeciéndole como siempre su participación, que es un gusto para todos nosotros y para todos los oyentes de Falta en Vido. Saludándolo este domingo, Luis, para hablar de un tema que comentábamos en la presentación. Exactamente, Federico, la relación histórica entre el sistema productivo y el problema de la concentración demográfica nacional, un tema central en la República Argentina desde siempre, te diría. Y charlarlo con Enrique Martínez, ex presidente del INTI, la mirada sobre un problema estructural que requiere una respuesta estructural. Argentina siempre se desarrolló de espaldas al interior, siempre mirando el puerto, y por eso lo convocamos. Enrique, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es su mirada sobre este problema que es complejo y que viene desde el fondo, ¿no? En realidad este desarrollo se generó a puro poder político, porque el desarrollo absolutamente profundo, primario de la Argentina no fue así. Las primeras industrias fueron santiagueñas, tucumanas, cordobesas, con abastecimientos locales de los más diversos productos, por supuesto con el bajo nivel de industrialización que caracterizó a la colonia y al primer siglo de nuestra nacionalidad. Lo que concentró la industria fue el poder político porteño que monopolizó la exportación, y como la exportación era el objetivo fundamental del imperialismo inglés, que trataba de sacar por Buenos Aires y como segundo menor, pero bien lejano, Rosario, buena parte de los bienes que le interesaban, allí se concentró el desarrollo. Es cierto lo que usted dice, Enrique, el eje vertebrador de la economía del interior de Argentina, antes de, digamos, en el siglo XVIII, hacia atrás, sí, era Potosí, Córdoba, por así decirlo, ¿no? Claro. Y un dato muy interesante es que Santiago del Estero hacia 1820 tenía el 20% de la población nacional. Claro. Santiago del Estero tuvo el primer molino harinero, tuvo algunas cosas que son insólitas miradas a la luz de la estructura productiva actual, ¿no? Claro. En este momento, en realidad, hay que hacer un esfuerzo por revertir la situación. No hay manera inercial, automática, ordenada por el mercado, que reduzca la concentración y que la revierta. Pero un gobierno aplicado a un desarrollo con equidad en toda la geografía argentina tiene que hacer un esfuerzo sistemático por promover la producción de bienes orientado al consumo de la población local, y además la potenciación de los bienes que se podrían generar en cada lugar para beneficio del resto de los argentinos de manera muy específica, muy concreta. O sea, no tiene sentido que sigan fluyendo materias primas desde buena parte de las provincias hacia algunas pocas provincias que las procesan, o que se ignoren potenciales muy interesantes. Digo, para dar un solo ejemplo, ejemplo que se me viene a la mente, el tema de la acuicultura es un tema que desarrolla mucho potencial de agregado de valor y con utilización importante de mano de obra, si es que se producen peces en cautiverio y la industria del pescado se orienta alrededor de eso. La tecnología se conoce detalladamente, incluso hemos recibido ofertas chinas de asistencia técnica. China y Vietnam son los grandes centros mundiales de capacidad para la acuicultura, y todo el norte argentino y varios otros lugares del país podrían ser desarrollo acuícola importante, incluso con una tecnología muy reciente que demuestra que la utilización de la combinación arroz acuicultura puede ser beneficiosa para las dos producciones.
Claro, una complementación. Digo, menciono un ejemplo, en realidad podríamos estar horas mencionando numerosos ejemplos, pero me parece que a la gente le interesa, por una curiosidad elemental, bajar de la teoría a la práctica, que es un poco lo que intentamos hacer cada vez que hablamos con ustedes, ¿no? Claro. Frente a una realidad, Enrique, que nos está mostrando que cada vez más hay concentración en las ciudades, concentración urbana, porque hay expulsión de los campesinos, expulsión de la gente del interior. ¿Por qué? Porque no tiene trabajo en el interior y porque carece de servicios básicos. Entonces hay que encontrar nichos productivos en cada región del país y desarrollarlos para que esto no siga sucediendo, ¿no? Así es. Hay numerosas situaciones que se dan por resueltas en cuanto a disponer de infraestructura cuando la ciudad capital o las grandes ciudades de una provincia están satisfechas, pero nosotros sabemos que la geografía argentina es muy dilatada, que las poblaciones de 300, 500, 1000 o 2000 habitantes son muchísimo más frecuentes que los habitantes de las grandes ciudades imaginan, y normalmente están muy abandonadas en materia de infraestructura, no se tienen en cuenta en los programas de desarrollo en red que aparecen en los papeles, pero que normalmente pasan por las avenidas solamente, ¿no? Enrique, del sentido común indicaría que cualquier planificación industrial, cualquier planificación que tenga que ver con lo urbano, tendría que privilegiar el desarrollo del interior. Por ejemplo, un crédito entre a una digamos industria radicada en el interior tendría que ser más favorable la tasa, lo mismo los subsidios al transporte, cosas que desde el sentido común, digamos, afloran, ¿no? Cuando uno lo piensa, lo empieza a analizar. Digo, hoy es al revés. Hoy los subsidios, por ejemplo, al transporte, benefician a la población que está en Buenos Aires. Esto tendría que ser al revés. Así es, y lamentablemente el gobierno de la década del 90, con Cavallo a la cabeza, le dio un golpe de purca a la Argentina al desactivar la red ferroviaria, porque en realidad lo que mantenía con esperanzas a buena parte de esas situaciones era que el tren pasaba por allí, por lo tanto el costo posible de trasladar mercaderías y de apuntalar la infraestructura. Bueno, sabemos lo que pasó, realmente han dejado el desierto detrás y ahora hay que hacer un enorme esfuerzo para recuperarlo, que, bueno, llevará seguramente bastante tiempo, ¿no? Sí, inclusive yo arrancaría mucho antes, Enrique, porque usted habla de los 90, pero en realidad el discurso de Martínez de Oz, cuando dice vamos a dar una vuelta a la página del estatismo agobiante, recuerda ese discurso terrible, ¿no? Es muy difícil, ¿no?, para los gobiernos democráticos revertir todos estos profundos cambios que fueron hechos a punta de bayoneta, ¿no? Lleva mucho tiempo. Sí, yo creo que hay que armarse de paciencia, no esperar que el mercado nos ordene la vida, cosa que ya hemos dicho, ¿no? Y tomar localidad por localidad, identificar sus proyectos potenciales, cualquiera sea la magnitud, y tratar de ir apuntalándolo, porque, bueno, ahí está el futuro. Por supuesto, en paralelo con construir infraestructura, tanto de transporte como de comunicaciones y de energía, que son los tres elementos básicos para que una comunidad pueda vivir con mínima dignidad. Sí, y con un plan industrial, ¿no? Así es. Un plan industrial a largo plazo. ¿Puede haber consenso entre distintas fuerzas políticas sobre este punto, sobre la necesidad? No le entendí, perdón. No, digo, ¿imagina un consenso entre distintas fuerzas políticas para articular un plan industrial en Argentina? Y a mí me parece que, bueno, hay que dejar de pensar en términos sectoriales en los planes industriales y construir planes sectoriales, pero por acumulación de los planes de desarrollo territorial. ¿Cómo sería? Primero está la ciudadanía en casi cualquier plano del pensamiento. Entonces, cuando hacemos planes de desarrollo y pensamos en la siderurgia, en el software, en qué sé yo, bueno, está bien, esas cosas sucederán, pero francamente, ¿quién las hace? Las hace la gente, las hacen los compatriotas. Sí. Mejor pensar espacio por espacio, cuáles son los desarrollos y a partir de ahí ir acumulando, juntando como las gotas del mercurio hasta tener el termómetro, ¿no? Claro. Lo hemos escuchado, Enrique, en estos días analizando el tema de la salada en distintos medios, y algo que también repercutiría fuertemente, ¿no? Lo que usted viene analizando desde hace años,
si se organizara bien la industria textil en favor de la producción, en favor de la gente que realmente trabaja y no de los especuladores, eso también favorecería el poblamiento en distintas regiones del país. Lo de la salada, le debo confesar que es una de las cosas que más me irrita, porque aparece entre 1 y 2 veces por año, movilizado por alguna acción judicial o alguna queja empresaria por la competencia desleal en cuanto a los impuestos, pero en rigor ningún ámbito empresario genera una protesta por la superexplotación a la que está sometida las 150.000 personas que están involucradas en ese tema. Y entonces se distorsiona todo, aparece que los trabajadores que están vendiendo sus productos en la salada, después de estar toda la noche sin dormir, manufacturándolo y van al día siguiente a venderlo, resulta que son delincuentes porque evaden el impuesto, cuando en realidad el impuesto ya se lo están pagando a quien le alquila el espacio a valores leoninos, solo que ese que alquila el espacio cobra el alquiler y obviamente no se traslada al Estado. Claro. De manera que no es un problema de que no pagan impuestos, claro que lo pagan, pero se lo pagan a quien no corresponde, que es un usurero, explotador privado que claro, somete a toda la cadena. Bueno, claro. esa discusión, junto con varias otras, porque es sumamente complejo el tema de la industria de la indumentaria, tiene que ser hecha de una vez por todas, porque, como usted acaba de decir, tenemos que tener industria de indumentaria en toda la Argentina, en toda la Argentina. Formosa lo demostró con un modesto trabajo de agrupamiento de custodia domiciliaria, consiguieron hacer todos los guardapolvo y todos los uniformes de la provincia en 1 año y medio, organizándola, capacitándola. En casi cualquier lugar de la Argentina eso existe. Bueno, usted mencionó siempre, el ejemplo de Tapalqué. Lo vamos a seguir en otro momento, Enrique. ¿Cómo no? Con todo gusto. Bueno, Gracias, Enrique. Gracias, Enrique. Buen domingo. Hasta pronto. Hasta Abrazo, pronto, abrazo. un abrazo. Enrique Martínez hablando de todo un poco aquí en este Falta en Vido, que arrancó en su segunda hora, que tiene muchísimo y que hoy viene, pero como nunca, porque es el 33, como la edad de Cristo, como la edad de Mussolini. Grande, Dani. Vamos a unos consejos comerciales y seguimos con el Magazine por Radio M.